Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. Hoy quiero hacer un cheesecake en el horno, o sea que va a necesitar cocción. Como hace un poquito de frío, creo que es el momento ideal para encender el horno. Lo voy a hacer totalmente sin gluten y sin lactosa. Ahora voy a derretir la mantequilla, que utilizaré 100 gramos de mantequilla sin lactosa y 200 gramos de galletas sin gluten. Una vez que haya preparado esto, regreso para hacer nuestra base de este cheesecake. Ahora aquí ya tenemos nuestra galleta completamente triturada, la mantequilla que ya la derretí. Y ahora integraremos la mantequilla para luego ponerla en nuestro molde. Entonces rápidamente vamos a mezclar, que la mantequilla se endurece bastante rápido mientras se va enfriando, pues se va cuajando. Y para evitar que eso suceda antes que ya lo hayamos puesto en nuestro molde, y ahora simplemente lo vamos a poner en el molde lo mejor que podamos. Aquí yo tengo este molde desmontable y simplemente lo forré con papel de hornear. Pero si ustedes prefieren, pueden no forrarlo. Hay veces que lo uso sin forrar y le pongo solo un poco de mantequilla y un poco de harina para que sea más fácil luego desmoldar. Pero muchas veces pues lo forro. Así evitamos el contacto directo con el metal del molde. Y bueno, aquí tenemos nuestra base de galleta y mantequilla. Ahora comenzaremos a preparar nuestra mezcla. Y aquí tenemos 500 gramos de yogur griego sin lactosa y 150 gramos de azúcar. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a batir el yogur griego con el azúcar. Comenzamos a batir el yogur griego con el azúcar. Ahora pondré también un poco de vainilla para aromatizar la mezcla, pero ustedes pueden poner el sabor que más les guste. Aparte del aroma de vainilla, voy a poner un poco de ralladura de limón. Asegúrense que el limón que estén utilizando sea biológico. Este es de una planta de limón que compramos este año pasado. Y bueno, no es muy grande, pero da lo suficiente como para el uso, ¿no? El uso doméstico. Hay que asegurarse que el limón que estemos usando para cocinar no tenga, digamos, ningún químico, porque muchas veces a los frutos en la gran distribución le ponen algunos productos para que se vean más bonitos, para que duren más, y entonces hay que tener cuidado porque en realidad no sería muy aconsejable pues comerlo porque hace daño. Bueno, pienso que como este es un limón bastante grande, pienso que es suficiente esa ralladura. El olor del limón es espectacular.
Y bueno, a continuación, ¿qué haremos? Vamos a agregar 4 huevos. Yo voy a comenzar por uno. Después agregamos el segundo. Es más tiempo el que nos ponemos a pensar si hacemos algo o no, que lo que nos lleva a prepararlo. Y bueno, y ahora nuestra mezcla para el cheesecake está listo. Ahora voy a coger del frío la base, que una vez que terminé de prepararla, pues la puse a reposar un poco en el frío. No porque lleve mucho reposo en sí, sino porque quizás el calor del horno, el calor de las luces le haga un poco de daño. Y bueno, aquí tenemos nuestra base de yogur griego con huevos, azúcar, vainilla y ralladura de limón. Y esta es nuestra base que habíamos preparado anteriormente. Miren qué compacta está ahora. Y ahora simplemente vamos a verter en nuestra base nuestra mezcla, que le pusimos 500 gramos de yogur griego, 150 gramos de azúcar, un poco de aroma de vainilla y la ralladura de un limón biológico. También le pusimos 4 huevos enteros. ¿Ven cómo queda amarillito? Eso es por los huevos, por eso queda un poco amarillito. Ya el horno yo lo puse a precalentar ya hace un rato y lo voy a poner a 170 grados con el ventilador. De lo contrario, pueden ponerlo a 190 grados con la temperatura arriba y abajo. Como este tipo de dulces tiende, como lleva, digamos que la cocción es un poquito más larga que los pasteles de otro tipo, porque siendo una consistencia bastante líquida, pues necesita secarse un poco, compactarse. Si vemos que, porque lo digo porque me ha pasado ya, si vemos que durante la cocción se está oscureciendo bastante la superficie, simplemente bajamos la temperatura. Si por ejemplo lo tenemos a 170 grados, la bajamos a 150, bajamos de 20 grados y continuamos con nuestra cocción. Y bueno, ahora lo acabo de poner en el horno. Tenemos nuestra tarta de yogur griego. Es una especie de cheesecake, pero sin queso. Sé que el clásico cheesecake lleva queso, pero quise hacerlo, digamos que un poquito más sano. Como ven, me quedó un poco oscura de este lado porque la temperatura que le di al inicio de 170 grados era un poquito alta, porque generalmente esa es la temperatura que uso para hacer prácticamente todas mis tartas, pero este tipo en particular tienden a oscurecerse mucho en la superficie. Le bajé la temperatura a 150 grados, pero cuando ya habían pasado unos 20 minutos, yo les aconsejo que no esperen 20 minutos para bajarlo. Comiencen con 170 grados centígrados, pero luego de 10 minutos, máximo 15 minutos, bajen la temperatura. Y claro, depende del horno que tengan en casa. 20 minutos, digamos que es lo que yo les aconsejo para cualquier tipo de horno. Pero si ven que su horno pues es demasiado fuerte, pues en vez de 20 bajan 25 grados. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a derretir 150 gramos de chocolate negro, que aquí ya lo tengo picado. Y voy a hacer una decoración muy simple. En realidad no se puede casi ni llamar decoración. Es algo muy simple para que se vea un poco más bonito, para no dejarlo así. Es algo muy simple. No voy a hacer la clásica glasa que lleva o nata o leche.
miel, estas cosas. Voy simplemente a derretirlo y lo vamos a poner encima. Vamos a ver cómo queda. Y aquí tenemos nuestra tarta ya terminada. No les enseño, digamos, mientras le puse la glasa, porque tuvo un poco de problemas con los videos, pero aquí ven cómo quedó bien cremosa, quedó rica. Les aconsejo mucho que la hagan porque esta es muy fácil de hacer y quedó realmente deliciosa, es muy fácil. Espero que les haya gustado esta tarta de yogur. Saludos a todos y hasta la próxima receta.